Hablar sobre este tema, estamos con Ricardo Valdés, ex viceministro de Seguridad Pública. Señor Valdés, ¿cómo está? Muy buenas noches ante Buenas todo. noches. Y hay varias propuestas. Empecemos a ver por una de las más polémicas que vuelve a estar sobre el tapete, la ha hecho el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y es sacar al ejército a las calles, pero para que cuide determinadas instituciones y quitarle, digamos, tareas a la policía para tenerlos más en las calles. E incluso hoy hemos escuchado al premier Alberto Tarola señalar que se va a formar una promoción especial dentro del ejército con miras a la relación con el ciudadano. Digamos, ¿son propuestas que van contra la lucha contra el crimen? Yo creo que son propuestas desesperadas ante la falta, creo yo, de argumentos, de gestión por parte de los alcaldes. Lo que ocurre es que tienen un compromiso político como consecuencia de haber puesto en sus planes de trabajo y en sus propuestas para ser elegidos el tema de seguridad ciudadana como un tema principal. Y tenían razón de ponerlo como un tema principal, porque los alcaldes tienen una función establecida en la Ley de Seguridad Ciudadana. Ellos son los responsables políticos de la seguridad en sus distritos o en sus provincias. Y esa responsabilidad supone coordinar y gestionar. No son los ministros del Interior, no son los comandantes generales de la policía, no son los fiscales de la nación, no son el Poder Judicial, son alcaldes. Y como alcaldes tienen que gestionar su Consejo de Seguridad Ciudadana, donde participan todos estos que he mencionado, que sí tienen responsabilidad, unos preventivas, otros operativas, otros judiciales, pero el alcalde no las tiene. Y el alcalde López Aliaga se olvida que cuando él fue elegido estábamos en estado de emergencia y ya estaban las Fuerzas Armadas autorizadas para intervenir. Y cuando él inició su gestión seguía Lima en estado de emergencia, al igual que el Callao, que ha terminado hace menos de un mes ha terminado el estado de emergencia. ¿Y el resultado? Cero. Entonces, está proponiendo, está regresando después de que Lima y Callao han estado más de un año en estado de emergencia, autorizando a las Fuerzas Armadas a intervenir en apoyo de la policía. Es decir, ese es un punto excelente, ¿no? Porque solemos olvidar muy rápido. Y efectivamente, sí, durante el gobierno de Pedro Castillo, como medida efectiva, sí, vamos a sacar a los militares a las calles en Lima y en el Callao. Es decir, ya se ha hecho, ya lo hemos tenido en la práctica y no ha funcionado. No, ya también estamos viendo, por ejemplo, qué rol ha jugado las Fuerzas Armadas en los conflictos sociales y hemos visto también qué es lo que ha pasado antes de ayer en Desaguadero con las Fuerzas Armadas, con el izamiento de la bandera. Hemos visto qué ha pasado con las Fuerzas Armadas frente a la población que estaba iracunda y que tuvieron que usar un ribanado, con los resultados que ya todos conocemos, y ahí se ha perdido credibilidad. Entonces, decir, estamos confundiendo roles. El rol de las Fuerzas Armadas es uno, es seguridad ante una agresión exterior o eventualmente en una situación de conflicto interno. Ahí hay un rol específico para las Fuerzas Armadas. En estados de excepción, se permite que la Fuerza Armada intervenga en apoyo de la policía para mantener el orden interno. En estos momentos, las Fuerzas Armadas tienen el control de Puno, la policía secundario. En el resto del país, cuando había estados de emergencia, las Fuerzas Armadas eran un rol secundario y la policía de principal. Pero son estados excepcionales, no podemos vivir de excepción en excepción. Por eso yo siempre he criticado habernos mantenido más de 12 meses en estado de emergencia, Lima y el Callao, con cero resultados. Porque esa no es la solución. Y a ver, le pregunto, hemos estado en 12 meses en estado de emergencia, se autorizaba el acompañamiento de las Fuerzas Armadas con la policía, sí, pero en la práctica se hacía, es decir, en la práctica ¿estaban los militares en las calles o solamente fue para un par de semanas y luego... Más que eso, no era solamente el acompañamiento de las Fuerzas Armadas o la posibilidad que intervengan en los operativos, por ejemplo, la posibilidad de hacer cercos, sino que teníamos los derechos suspendidos. O sea, te podían detener sin orden judicial, podían entrar a tu casa sin mandato judicial, podían impedirte el tránsito. O sea, teníamos los derechos suspendidos por más de 12 meses para facilitar justamente la investigación y la detención. Pero en la práctica, ¿se hizo uso de esa normativa? No se hizo uso de esa normativa porque esa normativa, para que dé resultados, debe tener un estudio, debe tener una programación, debe dictarse esa norma para un objetivo específico. Debe haber un plan de trabajo, debe haber indicadores de monitoreo, debe haber responsables de las acciones. No es simplemente vamos a dar estado de emergencia y sacamos a los militares a la calle. ¿Para qué? Es decir, ¿en dónde? Es decir, durante esos 12 meses, en el papel todo muy bonito, declarado estado de emergencia, van a salir las Fuerzas Armadas, van a haber intervenciones, pero no sirvió de nada porque no hubo planes estratégicos de coordinación para justamente saber en qué puntos debo atacar.
En teoría debió existir un plan operativo en cada uno de los casos y en cada una de las extensiones. En teoría debieron haber dado cuenta al Congreso de la República, eso es lo que manda la Constitución. Pero nada de eso ocurrió y el Congreso tampoco exigió los resultados de ese estado de emergencia. Es decir, habían suspendido los derechos fundamentales de 10 millones de personas en Lima y en el Callao y el Congreso no exigió nada. Y los ciudadanos tampoco. Nadie se indignó. Entonces, eso es lo que propone ahora el alcalde de Lima. Es decir, regresar a una suspensión de garantías para permitir que entre las Fuerzas Armadas a hacer qué. O sea, la gran pregunta es ¿hacer qué? Es lo mismo, son las mismas respuestas que estamos viendo con relación al serenazgo. El rol de sereno no es el rol de la policía. Antes de entrar al tema del sereno, quería agotar el tema de las Fuerzas Armadas, que me parece importante. Es decir, la participación o sacar a las Fuerzas Armadas a las calles no necesariamente es negativo siempre y cuando tenga un plan operativo y tenga muy en claro qué es lo que quiero hacer con el ejército en las calles. Correcto. Si no, no tiene sentido. Y tiene que tener una norma que habilite esa presencia. Y esa norma usualmente se da por 40, 30, 40, 45, 60 días, no más. Porque es lo que establece la Constitución. Insisto, es un estado de excepción con suspensión de derechos. No es cualquier cosa. Lo que pasa es que nos estamos acostumbrando a hacer de los estados de excepción una regla y al acostumbrarnos a vivir en estado de excepción, simplemente nos estamos acostumbrando a que no pasa nada. Porque en realidad se está haciendo simplemente con un afán de calmar las aguas, populista, y no con la finalidad realmente de actuar y de conseguir un objetivo. O sea, si yo quiero suspender en todo Lima, es porque yo quiero actuar, no sé, en algún distrito, no, cualquier distrito, podemos sonar cualquier distrito. Es decir, hay criminalidad en todos los distritos, en unos más que en otros. Y bueno, si yo voy a dar una norma así, como gobierno, porque voy a hacerle caso al alcalde de Lima, tiene que estar eso fundamentado, correctamente fundamentado. Y ahora, en lo que escuchamos, sí, con el tema de los serenos, con el serenazgo municipal, ¿se está entendiendo bien cuál es el rol que tiene un sereno en la sociedad? No, no se está entendiendo el rol. Y creo que es muy peligroso ese discurso que estamos escuchando de los alcaldes. Están instalando una narrativa en donde estamos teniendo ahora a los serenos como los héroes de la defensa, de la seguridad. Tenemos a un ministro de Interior que se esconde detrás de los serenos y dice, estoy de acuerdo con las armas no letales, cuando en realidad lo que le corresponde al Ejecutivo, a los responsables de la seguridad, es precisamente hacer eso que mencioné hace un momento. Es decir, evaluar lo que está pasando, dónde están las zonas complicadas, cómo es la distribución de la policía, cómo se está actuando, cómo se coordina con el Ministerio Público para impedir que un sinvergüenza como el que mató al sereno, que lo capture y lo dejan libre. Esas coordinaciones son las que se hacen precisamente en los consejos de coordinación de seguridad ciudadana. Ahí es donde se hacen esas coordinaciones. Y si por alguna razón el alcalde siente que el comisario no le hace caso, pone el grito en el cielo, haga una conferencia de prensa y le exija al ministro del Interior que ese comisario, o le exija al comandante general de la policía que ese comisario proceda y que cumpla con los indicadores de seguridad. Porque es curioso, ¿no? Hablamos de las Fuerzas Armadas para que salgan a las calles a apoyar a la policía, hablamos de los serenos que también apoyen a la policía, y uno dice, bueno, pero ¿no sería mejor fortalecer a la policía cuyo rol es justamente la seguridad ciudadana? Es correcto. Es lo que está en nuestra Constitución también, y está en las normas. Es la policía la encargada del orden interno y de la seguridad ciudadana. Claro, no es el sereno. Muchos dirán, sí pues, pero Ricardo Mar, no se dan abasto, no hay suficientes. Eso es lo que me van a decir, lo que han repetido, no se dan abasto. Pero entonces lo que tienes que hacer es, evaluamos sobre el terreno, redistribuimos las fuerzas, vemos de incrementar esas fuerzas y vemos de sustituir presencia policial con tecnología y de coordinar esa distribución de fuerzas con tecnología. Es decir, todos los patrulleros con su GPS, como estuvieron en un momento, hay un sistema que permite saber dónde está cada patrullero y haciendo qué, y patrullando qué lugares. Y eso es un monitoreo que hay que hacer permanentemente para saber qué fuerzas están donde deben estar. La pregunta que yo siempre me he hecho, ¿por qué no vemos una sola moto con policías a partir de las 11 de la noche? Y están todas guardadas. Yo he visto dónde están guardadas. Están en las diferentes zonas de las comandancias que están distribuidas en Lima. Y ahí están guardadas. No salen a patrullar los policías de noche. Sí veo serenos patrullando, pero no veo policías patrullando. Entonces, esas son las cosas, esas son las preguntas que uno tiene y son las respuestas que debe dar
el Ministerio del ¿Y Interior. cuál es el rol finalmente que ¿Del debe del tener sereno? el sereno de la mano además con la policía? Porque ya según la propia ley, ley orgánica que los constituye, Sí. entendemos que ellos apoyan, ellos acompañan, más no detienen. No, no detiene, ellos no pueden detener, solamente detiene la policía. Y detiene en flagrancia hasta por 48 horas. Después es mandato judicial, a menos que tengamos los derechos suspendidos. ¿Bien? Pero el sereno no detiene, ¿no? Hay la figura del arresto ciudadano que es bastante frágil. El sereno acompaña a la policía en patrullaje integrado. Ahí yo creo que se justifica el chaleco antibalas, como insisto, eso no es un arma no letal. Eso es simplemente una prenda de seguridad. Pero, buen punto, para el chaleco antibalas no necesitas una ley. No necesita una ley, para nada. Depende de la voluntad de cada alcalde. Así es, porque eso no es un arma. La norma dice que no podrán usar armas. El chaleco no es un arma. El chaleco es un elemento de protección. ¿Bien? Y ahí creo que sí merecen los serenos tener ese chaleco, pero no todos los serenos. Porque el sereno que tiene un chaleco está de alguna forma diciendo tú tienes que intervenir cuando hay un robo con una persona que está armada. Y es absurdo. Lo que tiene que tener es una radio. No un chaleco, una radio para poder avisar a su central y para que a su vez esa central, que ya coordinó en estas sesiones de gestión que debe conducir el alcalde con el comisario, que debe saber en qué zonas están distribuidos esos patrulleros o esos vehículos del serenazgo para actuar cuando corresponde. Esa radio es a través de la cual el sereno va a comunicar que hay un sospechoso y que ahí es la policía o el patrullaje integrado quien tiene que intervenir. Es decir, su rol es de vigilancia. Es de vigilancia no es un rol y de advertencia. Y de advertencia. Que es muy importante. Y de además. acompañamiento en una serie de otras circunstancias, ¿no? También acompaña también con las situaciones con los bomberos, Sí, claro. ¿no? Demandas de los ciudadanos, etcétera. Ese es el rol de los serenos. Está en la ley. O sea, no lo estamos inventando. Hay que leer la ley. Sabemos hasta dónde puede llegar un sereno y hasta dónde no puede llegar un sereno. Pero construir este discurso, este cuento, ¿no? Esta historia en donde el sereno es ahora el responsable de la seguridad ciudadana y la lectura que está teniendo la población en Lima, en el Callao y en el Perú, es que entonces el sereno está obligado a intervenir y lo va a forzar. O sea, el ciudadano va a decirle, oiga, usted intervenga, ya hay un ladrón. No es su función. Claro. No le corresponde. Entonces, Ricardo, el hecho de que se haya publicado ya, ojo, en el Congreso de la República Sí. esta ley, que está en manos del Poder Ejecutivo para ver si la observan o la promulgan, que lo que hace, solo para contextualizar, permite a los serenos utilizar armas, dicen no letales, pero en realidad entiendo que el término correcto es menos letales. Puntualicemos cuáles. Las esposas, el chaleco antibalas, el gas pimienta. Y el varos tonfa. El bastón tonfa. Y además, la escopeta de perdigones de goma. Eso tengo entendido que lo sacaron. Salió. Ya, Eso entonces salió. quedémonos con eso. De los implementos que establece la ley, Sí. ¿cuáles sí están bien que utilicen? Tú ya has mencionado el chaleco, Sí. y cuáles son un riesgo. Bueno, a ver, en primer lugar, todo lo que signifique protección del sereno a mí me parece que está bien. El chaleco. El chaleco me parece que está bien. Las esposas. Y el chaleco me parece que está bien para ciertos grupos de serenos, no para que esté caminando por la calle y que puede estar produciendo información que después se convierte en inteligencia. Claro. El sereno produce información, como produce el de fiscalización, dónde hay fumaderos, ¿no? De qué tipo de explotación se puede estar dando en ciertas zonas del distrito. Esa es información que se convierte en inteligencia y que la usa la policía. Y eso se analiza en la central de seguridad del distrito. Pero darle un uso de esposas, yo no entiendo, porque eventualmente puede ser parte de las cosas que están dentro del patrullaje integrado. Pero ningún sereno tiene sentido que use esposas. Y proveerle de bastón y del gas pimienta es decirles para qué. O sea, tenemos que tener claramente especificado cómo y cuándo y qué protocolo van a seguir para usar el gas pimienta y el bastón tonfa. Ojo, que el bastón tonfa no lo usa ni la policía. Solo para detallar, porque quizá muchos no conocemos qué es un bastón tonfa. Es una vara rígida que tiene, digamos, una vara horizontal, por poner una forma, dependiendo de la ubicación, y otra vertical para poder usarla tanto para, hacer presión, hacer unas llaves con ellas, conducir a alguien. ¿Mal usada puede ser mortal? Mal usada puede ser mortal porque es una vara rígida con un golpe acá o un golpe acá, mata a la persona dependiendo del nivel de fuerza que se emplee. ¿Y el gas pimienta? El gas pimienta puede generar eventualmente, y
eso lo dirán los oculistas, ciertos daños muy complicados a nivel de la vista. No va a matar, pero puede generar problemas serios y complicaciones médicas también. Es decir, hay un vacío ahí porque la ley no establece, ok, en qué tipo de situaciones voy a utilizar esas herramientas. Sí, y ojo que cuando la ley establece que será la policía quien tiene que capacitar a los serenos, los policías, sí, hasta donde entiendo, no usan este tipo de vara. No usan el bastón tonfa. No, usan la vara flexible, porque la vara rígida está prohibida porque precisamente puede hacer daño. Usan el bastón flexible, ese que a uno cuando van al estadio a veces le ha caído a uno en las piernas cuando quieren hacer sitio, ¿no? Y se duele bastante, ¿no? Pero la vara rígida está prohibida, porque esa sí puede ser un elemento no solamente de defensa, sino también de ataque. Es decir... Es un arma además que surgió de las artes marciales, por cierto, ¿no? O sea, que ahí está. Y hay poca gente preparada. Son usualmente gente experta en artes marciales quien enseña su uso. Hasta donde yo sé, hay gente especialista en Argentina, y lo mismo que en España, para hablar de dos lugares de habla castellana, que podrían eventualmente capacitar. Pero aquí en el Perú no creo que exista un número como para capacitar 50.000 serenos, ¿no? Ricardo, justo ahí está, ¿no? Este es el famoso bastón. Sí, es una vara rígida. Para que, claro, porque lo que tú mencionas, esta vara flexible que sí se usa, es distinta, su constitución es totalmente distinta. Esto es como si fuera, para ponerlo a ver en términos, como si fuese una barra de metal, una... Hay de metal y hay otros materiales también, hay de acero y hay otros metales recubiertos. El origen de esta barra lo usaban los naturales de Okinawa para movilizar los molinos de piedra. Entonces lo usaban para atascarlo o para moverlo. Vean ustedes con eso la resistencia que tienen, ¿no? Entonces, eso se ha venido ya mejorando a lo largo de los años y, como digo, era parte de un elemento que se usaba en las artes marciales. Pero aparte, estamos hablando de que es un elemento que ni siquiera utiliza la policía nuestra. Pues, no, entonces tampoco yo veo cómo va a capacitar la policía a los serenos, a 50.000 serenos en el país. Y lo otro que está mal es porque tampoco existe detrás de esa norma un análisis de si está el suelo parejo en todos los distritos. ¿Lo está? No lo está. No le está. Hay distritos que tienen fondos, otros que no tienen fondos. Eso es un punto importante, porque entiendo que la ley establece, la ley aprobada en el Congreso establece que el financiamiento para la compra de estos implementos va a depender del presupuesto de cada distrito. Correcto. Y una cosa es el distrito de San Isidro, de Miraflores, de San Borja, y otra muy distinta, de Mala. Claro, un distrito que está en una zona que no cuenta con los recursos como la mayoría de distritos en este país. Sí, porque además tiene muy baja recaudación, muchos de ellos de justamente la tasa está destinada al serenazo, ¿no? a la seguridad ciudadana. Entonces, hay mucho por hacer. Entonces, tiene muchos vacíos la norma, muchísimos vacíos. Y en realidad creo yo que estamos perdiendo de vista y estamos perdiendo la perspectiva de quiénes son los responsables de la seguridad ciudadana, quiénes son los responsables de la investigación criminal, aquellos que deben perseguir el delito. Ese no es el serenazgo. Y se está queriendo construir una narrativa en donde se le está asignando al serenazgo un rol que no les corresponde y que eso va a traer más problemas que soluciones. Por más ímpetu que le pongan los alcaldes en sus discursos cuando se pronuncia, pero ni un palo le han dado, es que no debieran tenerlo. Y a su vez, cuando ven una acción peligrosa, lo que corresponde hacer, y en eso sí tienen que dedicarse los alcaldes, es a gestionar los recursos que tienen, a exigir más si no los tienen, y obviamente también a establecer indicadores de seguimiento y monitoreo de esos. Solo para terminar, Ricardo, hay más en todo esto que escuchamos, en este tipo de propuestas, hay más un tema de aprovechamiento político para salir como los verdaderos luchadores contra la inseguridad, que una estrategia clara y coordinada con el gobierno central para reducir los niveles de criminalidad. Yo lo veo así, creo que hay en realidad como dijo el alcalde de Lima, un desmadre también en las propuestas, ¿no? Y se ha salido todo de sitio. Entonces tenemos propuestas como la del Premier, que no me parece, decir, un licenciado de las Fuerzas Armadas no es una persona capacitada en el manejo policial. Poner tanquetas es un absurdo, restringir los derechos también, generar este armamento no letal va a poner en peligro a los serenos. Lo que toca hacer es que realmente el Ejecutivo asuma su rol, que desde el Ministerio del Interior se prepare mejor a la policía, que se establezcan finalmente los C4, es decir, la posibilidad de monitorear en todo Lima y dónde están las unidades policiales,
y tener planes operativos con indicadores y para que realmente puedan dar cuenta de lo que están haciendo por la seguridad del Estado. Y si no, exigírselo como corresponde. Muchísimas gracias, Ricardo. Como siempre, Ricardo Valdés, ex viceministro de Seguridad Pública, sobre estos temas tan importantes y sobre, además, el tema que sigue siendo uno de los principales problemas para todos los peruanos, la creciente inseguridad.